Bienvenidos nuevamente a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. Yo soy Alejandra y me da muchísimo gusto que vuelvan a estar aquí conmigo en un nuevo episodio de esta serie. Hoy llegamos a uno de los momentos en los que la historia deja de sentirse como algo que solamente ocurre en palacios. Porque hasta ahora hemos hablado muchísimo de reyes, ministros, tratados, alianzas, guerras y decisiones políticas. Pero hoy vamos a salir del palacio, vamos a Madrid, vamos a las calles. Porque mientras Carlos IV y Fernando VII estaban enfrentándose por la corona y Napoleón comenzaba a decidir qué hacer con España, había algo que ellos no podían controlar: la reacción del pueblo. Y esa reacción comenzaría el 2 de mayo de 1808. Un día que se convertiría en uno de los símbolos más importantes de la historia de España. Así que hoy vamos a hablar del levantamiento del 2 de mayo, de cómo comenzó la guerra de independencia y de por qué lo que empezó en Madrid terminaría convirtiéndose en una guerra que duraría años. Así que vamos a ello. Vamos a recordar rápidamente dónde dejamos la historia. Carlos IV había abdicado después del motín de Aranjuez. Su hijo, Fernando VII, se había convertido en rey. Pero Napoleón había aprovechado la crisis. Los dos, Carlos y Fernando, terminaron viajando a Bayona, en Francia. Y allí Napoleón consiguió que Fernando devolviera la corona a su padre. Carlos IV, a su vez, terminó cediendo sus derechos a Napoleón. Y Napoleón decidió poner en el trono español a su hermano, José Bonaparte. Y aquí tenemos una situación bastante extraña. España tenía un rey, pero ese rey no estaba en España. Y además, el nuevo monarca había sido colocado por una potencia extranjera. Y eso evidentemente no fue recibido con entusiasmo. Pero mientras todo eso ocurría, en Bayona, en España, la situación estaba cada vez más tensa. Recordemos que las tropas francesas ya estaban en España y ahora tenían una presencia cada vez mayor en Madrid. Oficialmente Francia y España habían sido aliadas, pero después de todo lo que había ocurrido, la población comenzó a desconfiar completamente de los franceses. Y no es difícil entender por qué. Imagínense vivir en Madrid y ver soldados extranjeros ocupando las calles. No solamente unos cuantos, miles. Y además, saber que el rey estaba fuera del país, la incertidumbre era enorme. Y se preguntaban, ¿quién estaba realmente gobernando? ¿Qué quería Napoleón? ¿Fernando iba a regresar? ¿Carlos IV seguía siendo rey? ¿José Bonaparte iba a ocupar el trono? Nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Y en medio de toda esta confusión, llegó un acontecimiento que terminó de encender la situación. A comienzos de mayo, todavía permanecían en Madrid algunos miembros de la familia real. Entre ellos estaban los hijos menores de Carlos IV. Y los franceses tenían intención de trasladarlos también a Francia. La noticia comenzó a circular. Y esto provocó una enorme reacción entre la población. Porque una cosa era tener soldados franceses en Madrid, pero otra era ver cómo se llevaban a los miembros de la familia real. Y entonces comenzó a reunirse gente frente al Palacio Real. La tensión aumentó y finalmente todo explotó. La mañana del 2 de mayo de 1808, una multitud comenzó a concentrarse frente al Palacio Real. La situación se volvió cada vez más tensa, y cuando los franceses intentaron sacar a uno de los infantes del palacio, la gente reaccionó comenzando los gritos.
los enfrentamientos. La multitud atacó a los soldados franceses y el ejército francés respondió. Y así comenzó una lucha en las calles de Madrid. No fue una batalla organizada como las que normalmente imaginamos. No había dos ejércitos perfectamente formados frente a frente. Era una rebelión popular. Personas comunes enfrentándose a soldados profesionales. Y aquí aparecen algunos nombres que se convertirían en símbolos de aquel día. Daoíz y Velarde, dos oficiales españoles que participaron en la resistencia desde el cuartel de Monteleón, y también personas como Clara del Rey, que participó en los combates y posteriormente se convertiría en uno de los símbolos de la resistencia madrileña. Y por supuesto, miles de madrileños anónimos. Porque esto es algo que me parece importante. Cuando hablamos del 2 de mayo no estamos hablando solamente de héroes cuyos nombres conocemos. Estamos hablando de muchísima gente que salió a las calles sin saber qué iba a ocurrir. La rebelión se extendió por distintos puntos de Madrid. La población utilizó lo que tenía: armas, herramientas, cuchillos, piedras, incluso objetos cotidianos. Pero evidentemente los madrileños no tenían la preparación ni el armamento del ejército francés. Pero tenían algo: el número y la determinación. Los franceses lograron recuperar el control de la ciudad y la respuesta fue durísima. Hubo ejecuciones, muchos de los participantes fueron detenidos y otros murieron durante el enfrentamiento. Pero aunque militarmente los franceses consiguieron controlar Madrid, políticamente habían creado un problema enorme, porque el levantamiento ya no podía considerarse simplemente un disturbio. Había comenzado una rebelión y esa rebelión se iba a extender. Y seguramente muchos de ustedes conocen las famosas pinturas de Francisco de Goya. Goya representó estos acontecimientos en dos obras muy conocidas: el 2 de mayo de 1808, también conocido como La carga de los mamelucos, y el 3 de mayo de 1808, donde representa las ejecuciones posteriores al levantamiento. Y me parece interesante mencionarlo porque Goya no solamente estaba pintando una batalla, estaba dejando una especie de memoria visual de lo que había ocurrido. En sus pinturas vemos violencia, miedo, desesperación y también resistencia. Y eso ayuda muchísimo a imaginar cómo debieron sentirse aquellas personas. Porque una cosa es decir, hubo un levantamiento en Madrid. Y otra cosa muy diferente es imaginar lo que significaba estar allí. Escuchar disparos, ver soldados, gente corriendo, personas heridas, familias buscando a sus seres queridos y no saber qué iba a ocurrir el día siguiente. Y aquí viene una de las partes más importantes. El levantamiento de Madrid no se quedó únicamente en Madrid. Las noticias de lo ocurrido comenzaron a extenderse por toda España y entonces surgió una reacción mucho más grande. En diferentes ciudades y regiones comenzaron a aparecer juntas locales. Estas juntas asumieron funciones de gobierno y organizaron la resistencia contra los franceses. Y aquí empieza a cambiar completamente la naturaleza del conflicto. Ya no era solamente España contra Francia, ahora había una lucha política y militar mucho más compleja, porque también había que decidir quién representa al rey, quién gobierna, quién organiza el ejército, quién recauda el dinero y quién toma las decisiones. Y sobre todo, ¿qué hacemos mientras Fernando VII está fuera del país? Aquí tenemos una situación bastante curiosa. Fernando VII estaba en Francia. Napoleón lo había llevado a Bayona.
Y mientras en España la gente comenzaba a levantarse contra los franceses, Fernando estaba lejos. Sin embargo, algo interesante comenzó a suceder. La población empezó a utilizar su nombre como símbolo de resistencia. Apareció el famoso Viva Fernando VII. Y esto puede resultar extraño, porque Fernando no estaba luchando en España, pero para muchas personas representaba algo mucho más grande: la legitimidad española frente al poder extranjero. Y Fernando se convirtió en el símbolo del rey legítimo. Por eso durante la guerra la resistencia española se identificó muchas veces con el nombre de Fernando. Aunque, como veremos más adelante, la relación entre Fernando VII y los españoles será bastante más complicada. Por eso lo dejamos para después. Mientras tanto, Napoleón había decidido que su hermano José Bonaparte sería el nuevo rey. José no era un desconocido, ya había gobernado otro territorio bajo la influencia de Napoleón. Pero convertirse en rey de España era algo completamente diferente. Porque una cosa es ser colocado en un trono por tu hermano y otra conseguir que la población acepte que realmente eres un rey. Y José llegó a España en medio de una situación prácticamente imposible. No tenía el apoyo de buena parte de la población. Dependía del ejército francés. Y además, para muchos españoles, simplemente era el hermano de Napoleón. Y no el rey que habían elegido. Aquí podemos empezar a decir que estamos entrando oficialmente en una nueva etapa: la Guerra de Independencia Española. Y esta se desarrollaría entre 1808 y 1814. Y será una guerra tremendamente complicada, porque no fue solamente una guerra entre dos ejércitos. Participaron el ejército español, las fuerzas francesas, guerrillas, civiles, milicias y posteriormente las fuerzas británicas y portuguesas. Y además hubo una dimensión política, porque mientras unos luchaban contra los franceses, otros españoles colaboraban con el nuevo régimen, y a estos últimos se les conocería como afrancesados. Y aquí aparece algo muy interesante: no todos los españoles que apoyaron a José Bonaparte lo hicieron porque fueran traidores o porque simplemente quisieran a Francia. Algunos realmente pensaban que las reformas francesas podían modernizar España. Y esto nos demuestra otra vez que la historia nunca es completamente blanco o negro. Una de las características más importantes de esta guerra sería la aparición de la guerrilla. Y aquí tenemos algo que cambiaría completamente la manera de combatir. Los guerrilleros conocían el territorio, conocían los caminos, conocían las montañas y podían atacar rápidamente a los franceses y desaparecer. No buscaban necesariamente enfrentarse directamente a un ejército enorme. Atacaban convoyes, mensajeros, pequeñas unidades, líneas de comunicación, y después desaparecían. Para el ejército francés esto era un problema enorme, porque podían ganar batallas importantes, pero controlar completamente el territorio era otra cosa. Y muy pronto ocurrió algo que tuvo un enorme impacto. En julio de 1808, las tropas españolas consiguieron una victoria importantísima: la batalla de Bailén. El ejército francés, dirigido por el general
Pierre Dupont fue derrotado por las fuerzas españolas, comandadas por Francisco Javier Castaños. Y esto fue mucho más importante de lo que podría parecer, porque hasta ese momento el ejército napoleónico tenía una reputación casi imbatible, y de repente un ejército español había conseguido derrotarlo en una batalla importante. Las noticias tuvieron un impacto enorme en toda Europa y también provocó que José Bonaparte tuviera que abandonar Madrid temporalmente. Así que España acababa de demostrar algo: Napoleón podía ser derrotado. Pero todavía faltaba otra pieza: Gran Bretaña. Los británicos llevaban años enfrentándose a Napoleón y ahora tenían una oportunidad perfecta para luchar contra él en la península, así que comenzaron a enviar tropas. Y aquí aparece uno de los personajes militares más importantes de la historia británica: Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. Los británicos colaborarían con portugueses y españoles para combatir a los franceses, y esto convertiría a la península ibérica en uno de los principales escenarios de las guerras napoleónicas. Y aquí quiero hacer una pausa, porque hay algo que me parece increíble de esta etapa. Hasta hace muy poco estábamos hablando del problema dentro de una familia real. Carlos IV contra Fernando, Fernando contra Godoy, Godoy contra sus enemigos. Y ahora tenemos a prácticamente toda España en guerra. Y creo que esto demuestra cómo una crisis política puede crecer muchísimo más rápido de lo que imaginamos. Primero parece un problema de la corte, después se convierte en un problema nacional y finalmente termina involucrado a toda Europa. Y bueno, y también me parece interesante pensar en algo. La gente que salió a las calles el 2 de mayo probablemente no estaba pensando: hoy comienza una guerra que va a durar 6 años. Probablemente estaban pensando: no queremos que se lleven a nuestra familia real. No queremos soldados extranjeros aquí. Tenemos que hacer algo. Y eso es lo que hace que la historia sea tan interesante. Porque los grandes acontecimientos muchas veces empiezan con personas normales tomando decisiones en circunstancias extraordinarias. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Hoy finalmente salimos del palacio y llegamos a las calles. Vimos cómo el 2 de mayo de 1808 Madrid se levantó contra las tropas francesas, cómo la rebelión se extendió por España y comenzó una guerra que terminaría convirtiéndose en uno de los acontecimientos fundamentales de la historia. También conocimos a los primeros protagonistas de esta nueva etapa: Daoíz, Velarde, los guerrilleros, los soldados españoles, británicos y por supuesto José Bonaparte. Pero esto apenas comienza, porque la guerra de independencia es larga. Vamos a tener derrotas, victorias, guerrillas, batallas, ciudades sitiadas y también algo que me parece especialmente importante: las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Así que si están disfrutando esta temporada, ya saben, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y cuéntenme en comentarios, ¿qué habrían hecho ustedes si hubieran estado en Madrid aquel 2 de mayo de 1808? ¿Habrían salido a luchar? ¿O creen que lo más sensato habría sido quedarse en casa?
Yo creo que no me gustaría nada estar en Madrid en ese día, pero seguramente también habría sentido que algo tenía que hacer. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos con la guerra de independencia y empezaremos a conocer cómo la resistencia española fue organizándose mientras Napoleón intentaba mantener el control de la península. Y bueno, yo soy Alejandra y esto es Reyes y Reinas de España. Gracias por acompañarme una vez más en este gran viaje. Nos vemos en el próximo episodio.